Chica TV3, Mágica Televisión. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su amado hermano y amigo Víctor Pujols para dar a conocer a Cristo en su programa El Debate. Hoy tenemos una edición un poco atrofiada porque es la primera vez aquí en Boca Chica que vamos a estar evangelizando la palabra de Dios a través del programa El Debate. Teníamos unos 3 años fuera del aire y hemos logrado volver al aire con la anuencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si preguntan por qué tuvo 3 años fuera del aire el programa, bueno, generalmente Dios nos manda a hablar en un tiempo preciso y nos manda a callar en otro tiempo. Llegó un tiempo en que Dios me mandó a callar y me callé. Como todo siervo de Dios, estoy presto a atender las órdenes del Maestro. Y cuando me dice anda, ando, y cuando me dice párate, paro. En los últimos años que he estado fuera de comunicación con ustedes, mis amados hermanos, hemos visto innumerables aberraciones en lo que se llama la palabra de Dios. Hay una confusión enorme, porque los que andan buscando de verdad, en espíritu y en verdad, su salvación, están siendo bombardeados por una serie de falsos profetas y falsos maestros que con palabras lisonjosas, diciéndole al oído lo que usted quiere escuchar, han pervertido total y absolutamente su manera de mostrar el Evangelio de Cristo, que no es nada más y nada menos que buenas nuevas de salvación. Antes tenía el apodo de pastor. A medida que he entendido la palabra, y le voy a explicar por qué, solamente acepto la encomienda de siervo. Ya no acepto que me llamen pastor, porque generalmente solamente tenemos un solo pastor ya. Se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios y el Dios mismo, con el cual nos comunicamos a través de su Espíritu Santo. Y le voy a explicar por qué ya no acepto los títulos que me fueron dados por el hombre, sino el de siervo. Está en Ezequiel 34 y vamos a empezar enseñando por qué ya solo tenemos un solo sumo sacerdote, un solo sacerdote y un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios han de ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ezequiel 34. Habla su Biblia y póngase cómodo, que en un momentito vamos a entrar en materia y vamos a estar despertando su conocimiento. Este libro de Ezequiel fue escrito entre unos 600, 700, 585 a 600 años antes de Cristo. ¿Y por qué fue escrito antes de Cristo? Bueno, porque Ezequiel da una profecía de lo que iba a suceder con la venida de Cristo. Los pastores generalmente que se han acomodado a su curul, a su cargo, y que trabajan para lo mismo que trabajaban esto, para saciarse de pan y enseñorearse de las ovejas del Señor,
Han empezado hace unos años atrás la debacle total, pero esto es necesario para que se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el nombre de Jesús sea vituperado, maldecido y una serie de cosas más que van a ser los malos obreros, pero en nada tienen que ver con el Dios omnipotente, omnisciente, el Altísimo, el poderoso de Israel, que fue ayer, es hoy y será por siempre, mañana y por siempre. Dice Isaías, profecía contra los pastores de Israel. ¿Por qué Dios profetiza contra esta gente? Vamos a ver qué estaban haciendo. Capítulo 34, versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, palabra de Jehová. Los nombres con los que Dios se hizo conocer a través de la historia. Le dijo a Moisés, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy, es uno de sus apelativos o nombres. Jehová, Dios Padre y el poderoso de Israel, el todopoderoso, el Dios de dioses, son los nombres con los que Dios se hace identificar. Si vemos el Salmo 50, versículo 12, vamos a leer que Dios le dice a su pueblo que Él es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella habita, de todo en lo absoluto. Cuando Dios habla de todo, cierra el círculo de que no haya ninguna probabilidad de que haya una brecha por donde alguien pueda reclamar un pedacito. Satanás no hizo nada, todo lo hizo Dios. Ahora, como envidioso, él se encarga de introducir el engaño. Y como mismo introdujo en Eva y luego Eva en Adán el pecado original, pues a través de los años ha ido manteniendo esa hegemonía sobre la carne, y por eso es sumamente necesario que para entender el Evangelio de Cristo estemos en el cuerpo de Cristo, no tengamos cabeza y sobre todas las cosas seamos obedientes al cargo al que se nos asigne. Un miembro en el cuerpo, un cuerpo no solo tiene miembros honrosos, también tiene miembros viles, por donde se defeca y por donde se botan todos los residuos que el cuerpo no necesita. Llámale maloliente. Entonces, esos son elementos y miembros del cuerpo que a lo mejor son de uso no gustativo por nosotros. Nadie quiere ser la parte trasera donde termina la espalda, o digamos que el miembro viril del hombre donde se utilizan los desperdicios de la orina, o la vagina de la mujer. Son instrumentos o elementos viles del cuerpo, a lo que llamamos así porque se usan para defecar o botar los desperdicios que el cuerpo no utiliza. Pero esos miembros que son lo más deshonroso del cuerpo, lo vestimos con mucho más honra que cualquier cosa. Usted puede ver que no hay cosa más elegante que unos panties o unos pantaloncillos, unos calzoncillos de hombre. Lo vestimos bien honroso a esos miembros, lo cuidamos bastante. Cuando nos da cualquier cosita andamos huyendo para el médico por ahí, porque cuidamos esos miembros. Para que usted vea que por muy deshonroso que se vea el miembro, el cuerpo lo necesita al igual que cualquiera otro de sus miembros. Dice Isaías, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, no contra lo de este tiempo, no contra lo de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos.
¿No apacientan los pastores a los rebaños o a las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana. Las engordadas degolláis para comer, mas no apacentáis. Es decir, no le producen paz a mis ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la peniquebrada o la patita rota. No volvisteis al redil a la descarriada. No buscaste la que se han descarriado o perdido. Sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Una de las cosas que Dios trata con nosotros es que no nos enseñoreemos de nada. El llamado de nosotros como siervos de Dios es a servir, no a servirnos en ninguna manera, ni de las ovejas, ni de la lana, ni de la grosura, porque cada oveja produce su propia lana, produce su propia grosura y produce su propio pasto. Dios le produce su propio alimento. Pero está en el egoísmo de nosotros, querer el pasto que no es nuestro. Sin embargo, el ajeno solamente podemos ir, comerlo o ensuciarlo y volver al nuestro, porque no nos podemos comer el pasto nuestro y el pasto de la otra oveja, o de la oveja vecina o de la oveja hermana. Un hombre podrá tener muchos bienes materiales, mucho dinero, muchas riquezas, mas nunca va a tener dos estómagos. Podrá tener mucho envidia, egoísmo, maldad, pero nunca va a poder ocupar dos lugares en el espacio. Va a ocupar un solo lugar, el que le corresponde. Todo lo demás es maldad y egoísmo, porque no nos satisface con lo que Dios nos provee para nosotros, sino que guardamos como una forma de protegernos de la malaria. Pero al guardar lo que hacemos es desconfiar de Dios. Ya no tenemos fe en el Creador, en el Señor, que ha dicho que estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último día. Esto es posible porque nosotros siempre queremos tener la primacía de todas las cosas y buscamos ser como Dios. Ese es el más grave de los defectos de la carne, que quiere ser la número uno en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y no está mal que querramos ser, pero debemos serlo a costa nuestra, no a costa de los demás. En el Evangelio de Cristo las cosas no son como funcionan en el mundo. Aquí el menor, el que se humilla, el que le lava los pies al más sucio de los, digamos, zarrapatroso, mendigo, o como usted le quiera llamar, este es enaltecido en los cielos por Dios. Mas no aquellos que se enaltecen y se llenan de sabiduría y comen las grosuras de sus ovejas o de sus semejantes. Dios no nos mandó a nosotros en ningún tiempo y en ningún momento a enseñorearnos de nuestras ovejas, de nuestros hermanos, o no de las ovejas nuestras, sino de las de Él. Porque en este entonces, todavía hasta llegar a Cristo, habían pastores. ¿Y por qué habían pastores? Porque habían sido designados por Dios. Ahora, venido el mandamiento nuevo, quitado ya el mandamiento anterior por débil e ineficaz, nosotros hoy día solo tenemos un solo sumo sacerdote y tenemos otros encargados de ministrar, de enseñar, de educar, que tienen dones, pero no son dones para
enseñorearse de las ovejas del Señor. Los dones son para servir. Escuche esto bien, hermano. Los dones que Dios nos da no son para vivir de estos dones. Son para servir bien a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, porque es lo que agrada a Dios. Jesucristo, antes de partir, nos enseñó algo muy hermoso que está en el libro de San Juan, que es: un nuevo mandamiento os doy. Y ese mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y en ese mandamiento cumplimos todos los demás. Cumplimos el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué cumplimos ese mandato? Bueno, sencillo. Si tú no amas a tu hermano, no puedes decirle a Dios que lo ama. Y si tú te enseñoreas de tu hermano, no tienes amor con él. ¿Por qué no tienes amor con él? Bueno, porque lo estás explotando y eso no es amor. Te estás beneficiando de él y eso no es amor. Amor es servir como nos sirvió el Dios Altísimo, enviando a su unigénito a que diera la vida por nosotros. Nosotros tenemos el maestro y guía. Si le seguimos, nunca nos perderemos. Nunca. Estos pastores de Israel, al igual que los pastores del mundo entero hoy, se engancharon en la ruleta del mundo y empezaron a explotarle las ovejas a Dios y a beneficiarse de ella. Entonces Dios levanta un profeta y toca una tecla que es muy dolorosa porque nos afecta directamente a los líderes, a los que estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Nos toca sensiblemente. Y no todo el mundo le gusta tocar estos temas. A mí me gusta tocarlo. ¿Por qué me gusta tocarlo? Porque mi mandato ha sido servir. Y como un siervo de Dios, obedezco a las cosas que me han sido ordenadas o establecidas. Por lo cual no me considero bueno en ninguna manera, ni le acepto a nadie que me llame bueno, porque yo no hago esto porque me gusta hacerlo, sino porque tengo una ordenanza. Es decir, si hubiese nacido de mí, entonces yo fuera Dios, pero esto no nació de mí, sino de Dios. Entonces, si como siervo obedezco, no tengo ningún mérito para que se me agradezca o para que me llamen bueno, porque estoy haciendo lo que me mandó el maestro. Sucedido esto, viene la profecía contra ellos. Por tanto, pastores, oíd palabra de Dios, palabra de Jehová. Vivo yo. Yo es una palabra o un atributo que solo Dios utiliza. Yo soy, yo. Porque Él tiene en sí mismo la capacidad de vivir y de poner y quitar la vida. Él es el dueño absoluto de todo. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Robado, número uno. Robado. Y fíjense que no habla Víctor Pujol, que soy yo. Habla Dios a través de su profeta. Por cuanto mi rebaño ha sido para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de toda fiera del campo, sin pastor. Porque los que se enseñorean de las ovejas no son pastores. Son lobos disfrazados de oveja, no son pastores. Para ser presa de toda fiera del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Una de las cualidades que busca un hombre cuando busca servirse es apacentarse a sí mismo, apacentarse, tener la zarca llena,
hartarse como un glotón, comer exageradamente y vivir una vida lisonjosa, sin frutos. Esas son las cualidades de aquellos que no quieren ser siervos o que son malos siervos y que dan mal testimonio a lo que se llama el Evangelio de Cristo. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová de nuevo. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Nosotros en términos judiciales aquí, cuando alguien nos hace algo, le decimos, te voy a demandar. Una demanda implica que tú resarzas o que pagues el daño que has cometido. Eso es una demanda. Dios dice, te demandaré, te cobraré el daño que has hecho a mis rebaños, a mis ovejas. Y demandaré mis ovejas de sus manos y le haré dejar de apacentar mis ovejas, es decir, te quitaré de pastorearla. Dejarás de pastorear mis ovejas. Dejará de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, es decir, tampoco le voy a permitir que ustedes sigan hartándose de mis ovejas. Pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Me detengo aquí para hacer una pequeña aclaración. Porque Jesucristo dice, yo mismo vendré y apacentaré a mis ovejas y ellas me reconocerán. Si vemos en el libro de San Juan, cuando Jesucristo dice, el buen pastor su vida por las ovejas da, y mis ovejas oyen mi voz y la siguen, mas no oyen la voz del ladrón, del engañador, del hurtador o del diablo. Oyen mi voz, porque por ahí viene la salvación del hombre, por el oír con fe la palabra. Pero no está permitido el escuchar la palabra a aquellos que no son hijos o escogidos de Dios. Voy a hacer una aclaración para que no nos vayamos a extraviar en el camino de lo que es una enseñanza gloriosa con una acusación infernal. Hay una profecía en Isaías 6, capítulo 9, donde Dios condena a los hombres a una ceguera y a una sordera espiritual. Viendo, no percibiréis, y oyendo, oiréis pesadamente, para que no se conviertan, se arrepientan y yo los sane y se salven. Hay hombres que no quieren arrepentirse. Y el arrepentimiento es uno de los primeros pasos que debe de haber en un hombre para poder alcanzar la salvación. Porque si yo me creo ser bueno y creo que todas las cosas que hago son buenas, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Pues yo sigo haciendo lo mismo. Entonces Dios no trabaja con ese tipo de hombre. Un hombre que se arrepiente es aquel que entiende, que ha entendido que es malo, perverso, y que todos sus deseos son egoístas, y que todos los deseos de su carne son hechicería, idolatría, mentira, traición, engaño, robo, hurto, maledicencia, avaricia, glotonería, borrachera. Y todas esas cosas son la mitad mía. Ahora, la mitad suya también. ¿Qué sucede con la mitad mía? Que antes yo le daba rienda suelta a esa mitad que se llama carne y ella hacía y deshacía. Por eso es necesario que uno vaya muriendo lenta y paulatinamente
al pecado y dándole vida al espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Cuando vamos prohibiéndole a la carne espiritualmente esos deseos. No es que no lo vamos a tener, esta carne sigue siendo la misma. Es mi mayor enemiga, duerme conmigo. Y yo la cuido muchísimo y la amo. Imagínense que cuando yo me doy un machucón en la uña, le duele al dedo. Y no importa que esté sucio de lo que esté, a la boca va a acariciarlo. Lo mismo, yo cuido de mi carne, al igual que todos cuidamos de ella. Pero no permitirle a mi carne nunca más que se enseñoree de mi espíritu y haga su voluntad. Por eso es que hay una muerte física. Cuando usted prohíbe a su carne que haga las cosas que desea hacer, hay una muerte, aniquilación física, una aniquilación carnal. La matamos. Y muerto al pecado, vivo al espíritu. Cuando vivimos al espíritu, no hacemos estas cosas que hacían y que han hecho todos los hombres a través de la historia. No estoy hablando solamente de uno u otro. Todos los hombres se han equivocado en alguna ocasión o alguna vez. Los grandes hombres. Empezamos por Adán, se equivoca. ¿Por qué se equivoca Adán? Bueno, comete la desobediencia de hacer lo que se le había prohibido. Entonces, en la desobediencia está el pecado original del hombre. Y a través de la historia, lo que conocemos la historia, vamos a ver que por lo menos Abraham desobedeció a Dios un par de veces, sin embargo es considerado el padre de la fe. Dios le dijo, toma a tu mujer y vete de tu tierra y de tu parentela hacia donde yo te voy a dirigir. Y Abraham se llevó a Lot, su sobrino. ¿Qué sucede más adelante? Le dice a Lot, escoge, vete para donde tú quieras. Y Lot coge la llanura que va a Gomorra y él la loma. Dios le bendice a ambos y se alma la debacle del mundo otra vez. ¿Y dónde entra Lot? Bueno, Lot entra en los sodomitas. Le llaman los sodomitas a ese pueblo porque las hijas emborrachan a Lot pensando que el mundo se había exterminado y quisieron ayudar a Dios. Y se levantó un pueblo totalmente errado. Y los judíos, los de la descendencia de Abraham, apartaron durante toda la vida y fueron enemigos de esos pueblos que se formaron ahí. Y si seguimos viendo en ese orden, todos los hombres en algún momento, todos, excepto Cristo, le hemos fallado a Dios. Todos los hombres. Pero no está la salvación o la perdición en el fallo. La salvación o la perdición del hombre no está en fallarle a Dios. Está en desobedecer continuamente la palabra de Dios. Porque generalmente hay un día en que uno se pasa de contento y mete la pata. Métela de caminar. Pero Dios es misericordioso y tenemos un abogado intercesor que intercede por nosotros cuando la equivocación no ha sido deliberada, cuando no ha sido planificada. Es decir, nosotros cometemos errores que en un momento dado no lo planificamos. Pero cuando el error viene acompañado de la maledicencia, entonces conlleva un castigo poderoso. Y podemos poner de ejemplo a David. David un día se queda de ocioso en el palacio, sale al patio del palacio y de la torre alcanza a ver a Betsabé, la mujer de Urías Eteo, uno de los hombres más fieles que yo conozco a través de la historia. Fiel. A través de la historia, hombre nacido de la falda de una mujer, aparte de Cristo, el único
hombre del que se conoce esa fidelidad así es de Urías Eteo. David lo llama y lo manda a acostarse con su mujer cuando sale embarazada y él duerme a la puerta del rey. No fue a su cama con su mujer y eso le costó la vida. Pero David planificó esa muerte de una manera, con premeditación y alevosía. Lo mandó matar con él mismo, una carta escrita de su puño y letra enviada a un general. Ponlo al frente de la batalla y cuando se caliente la batalla, apártense de él. Ese era un guerrero, un hombre que no tenía miedo y lo pusieron en el frente de la batalla y tal y como David lo ordenó, lo mandó a matar. Pero eso le trajo consecuencias fatales a David. La espada se levantó de su propio hijo, de su propia casa y la persecución el castigo fue enorme. Dios nos perdona cuando nos equivocamos, pero el castigo no nos lo evita absolutamente nadie, porque un buen padre es aquel que castiga a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se pierdan, para que se mantengan en el redil, porque si cometemos un error y nos dejara Dios sin castigo, sería Dios un padre injusto. ¿Y por qué sería un padre injusto? Bueno, sería un padre injusto porque no tenemos la capacidad de razonar si no tenemos una disciplina que nos enseñe el camino y que si las desobediencias no trajesen consecuencias, pues entonces mataríamos y violaríamos y haríamos todo lo que tenemos deseo y antes de morir nos arrepentiríamos. Bueno, ya yo me arrepentí, voy a morir sano. No, no es así. No es así. Hay personas que entienden mal el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo debe de ser algo absolutamente fideligno. No puede ser a imagen y semejanza de nosotros. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, y así reconocerá mis ovejas y la libraré de todos los lugares que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo la sacaré de los pueblos y la juntaré de la tierra, la traeré a su propia tierra y la apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Aquí en esta profecía hay algo muy profundo. Cuando Dios dice, yo las traeré y las juntaré, nos lleva al rapto, nos lleva a algo más lejano. El rapto nos lleva a yo traeré de todos los lugares mis ovejas. Y como habrá una nueva Israel, una nueva Jerusalén, esa nueva Jerusalén, esa nueva Israel, tendrá como consecuencia y causa que tendremos un solo pastor allí. Jesucristo nos apacentará. Mientras tanto, nosotros tenemos que ser capaces de, utilizando la regla de oro, Mateo 7, versículo 12, sobrevivir en este mundo de turbulencia. Jesucristo dijo que nosotros no podía el mundo amarnos porque no somos del mundo. Nosotros vivimos aquí en el mundo, pero no somos ciudadanos de este mundo. Los hijos de Dios tenemos que ser aborrecidos y odiados por causa del Evangelio de Cristo, porque a Él lo odiaron primero y lo aborrecieron primero. Todo el que está en la tiniebla no quiere ser traído a la luz, porque la luz dice cuáles son nuestras obras, cuáles son nuestros hechos. Cuando traemos a los demás a la luz, nos lo echamos de enemigo, porque la luz lo enceguece, lo mata.
aquellos que están en desobediencia y pecado. Estas cosas son fieles y verdaderas, pues nos las ha dicho el Señor. No nos las hemos inventado nosotros. Son palabras que están ahí y usted las puede buscar y confrontar cuando usted quiera. ¿Por qué hay un nuevo cambio de orden? En Hebreos 7, 18 al 22, se muestra el cambio del nuevo orden, porque la ley era ineficaz y era incapaz, y no tenía modo alguno de que un hombre se salvase por medio de la ley. Entonces, cambiado el sacerdote o el sacerdocio, también es necesario que se cambie el mandamiento. Al cambiar el mandamiento, queda pues abrogado, Hebreos 7, 19, 18, queda pues abrogado, eliminado, quitado el mandamiento anterior. A causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Ya no estamos bajo las ordenanzas de la ley, hoy somos herederos de un mejor pacto, un pacto hecho por juramento. Y juró el Señor que Cristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que no tiene árbol genealógico, ni principio ni fin. En esas ordenanzas del Señor está establecido que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. Ya no ese sumo sacerdote ya no acepta el mandamiento anterior, que era a base de sacrificio, de machos cabríos, de palominos y de toros y bueyes, como usted le quiera llamar, perfectos, porque el hombre nunca lo hizo como Dios le ordenó tampoco. Siempre cogían y su avaricia le hacía matar el cojo, el tuerto, el manco. Y este animal que debía de ser el símbolo de lo que iba a venir, que es Cristo Jesús, un macho cabrío, sin defectos, sin paticas rotas, sin quebrar, algo criado especial para el Señor. Y sobre todas las cosas, que tuviera la obediencia de cargar con el pecado, como lo hizo su Hijo, de una buena vez y para siempre. Cuando Jesucristo fue colgado en el madero, clavado, por su sangre, por sus llagas fuimos curados, y por su sangre fue borrado nuestros pecados, nuestros. Y esa sangre no fue infructuosamente derramada para que usted no se salvara. Esa sangre fue derramada específicamente para que todo el que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero es muy fácil, cualquiera cree. Hay mucha gente que cree incluso hasta en los brujos. Es más, me voy a ir más lejos. El mundo tiene 7.000 y algo de millones de habitantes. Y hay más de 1.000 millones de religiones, porque la religión no es más que hacer lo que se hace a la misma hora y en el mismo lugar. Es decir, cada familia puede tener su propia religión. Hacen lo que creen y lo creen y lo siguen haciendo y lo enseñan a sus hijos. Estas cosas llevan a una desobediencia total, pero esas personas no pueden entenderla porque Dios no se ha revelado a ellos. Ahora, ¿quiénes son aquellos hijos de Dios? Aquellos que escuchan la palabra, y no es que nos da brega obedecerla. Yo entiendo que si hay algo difícil en la vida es ser cristiano. Difícil, total y absolutamente. Porque tú tienes que dejar de vivir tú para que los otros vivan. Es decir, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y esto me hace un siervo, o un esclavo, o un miembro que en el local del cuerpo, en el lugar del cuerpo, donde me pongan a hacer, y lo que me pongan a hacer, tengo que hacerlo. Una célula del cuerpo
no tiene derecho a rebelarse contra las órdenes que da el cerebro, que emana y hace que el cuerpo haga todos esos movimientos. Lo mismo sucede con un miembro en el cuerpo de Cristo. Nosotros no tenemos cabeza, no nos es prohibido pensar, prohibido totalmente. Nosotros sencillamente escuchamos la voz y seguimos al maestro y obedecemos la orden. Ahora, ¿está reservado para todo el mundo el evangelio? No, eso no le vamos a caer a mentira. La salvación es para aquellos que pueden verla y oírla. Si no la puedes ver y oír, no puedes salvarte, porque si tú tienes una sordera y una ceguera, ¿cómo ves? ¿Cómo oyes? Porque la fe viene por el oír de la palabra. Pero los sordos desarrollan en la visión también algo que pueden palpar lo que habla el otro por el movimiento de la boca. El sordo puede saber e identificar qué estás diciendo. Pero ya ciego y ya sordo, ¿cómo te salvarás? Ese es el grave de los problemas. ¿Y cómo llegamos a la sordera? Bueno, Romanos 1:28, Dios le dice a los hombres, porque conocieron a Dios y no obedecieron a Dios, Dios los ha entregado a su concupiscencia, es decir, a sus deseos carnales, y dejaron el uso natural por el que es contra natura, es decir, dejaron de usarse varones con hembra y hembras con varones, para usarse varones con varones y hembra con hembra, lo que hoy llamamos homosexualidad y lesbianismo. Es una conducta reprobada por Dios, porque es un desorden de la carne. Son deseos en tu cuerpo y en tu mente. Los hombres que temen a Dios y creen en Dios, los que tienen la capacidad de creer, si alguna vez anduvieron por ahí, se arrepienten, total y absolutamente, y vuelven a redil, oyen la voz y se meten por el carril. Debe haber un proceso de limpieza en el camino antes de entrar al cuerpo. No se puede entrar a un cuerpo si usted está contaminado. Primero hay que lavarlo bien, hay que curar sus heridas, hay que descontaminarlo para que pueda ser injertado en el cuerpo. Si usted agarra un árbol cualquiera y coge una ramita y le injerta una rama enferma, esa rama completa se va a dañar. Y si usted no la corta rápido, le va a dañar totalmente el árbol. Lo mismo pasa si nosotros metemos en un cuerpo limpio, puro y santo como el del Señor Jesucristo, un cuerpo enfermo, con todos esos deseos carnales, con todas esas cosas que trae la vanidad del mundo, podemos enfermar prácticamente el cuerpo del Señor Jesucristo. Y no nos es permitido enfermar el cuerpo. Tenemos que, por obediencia, ser limpio antes de entrar al cuerpo de Cristo. Pero aquí viene la parte buena. Y los sacaré de los pueblos y la juntaré de la tierra y la traeré a su propia tierra. Y los apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todos los lugares habitados del país, en buenos pastos. Las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco, es decir, el aprisco es donde se juntan todas, el corral. Dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida, yo, y haré volver al redil a la descarriada, yo, dice Jehová. Vendaré las peniquebradas y fortaleceré las débiles. Generalmente cuando nosotros venimos del mundo traemos una hambruna espiritual. Y es necesario que nos fortalezcan primero para poder entrar en un cuerpo como el cuerpo de Cristo. Primero tenemos que entrar al aprisco, ser curado, lavado, limpiado, sanado y fortalecido. Entonces, después que somos fortalecidos,
a través de la palabra, entonces tenemos la capacidad de obedecer. Mas a las engordadas y a las fuertes destruiré, las apacentaré con justicia, dice el Señor. A todos estos lobos que están viviendo de la manada, de la palabra, con engaño y están gozándose las grosuras y andando en buenas chipetas y buenas casas y todas estas cosas, a costilla de sus feligreses, no del sudor de su trabajo. Dios dice que los apacentará con justicia. Dios, no yo. Si a alguno le cae mal mis comentarios, yo no estoy aquí para gustarle a ninguno de ustedes. Yo estoy aquí para servirlos y agradar a Dios. Es decir, lo que salga de mi boca no le va a gustar a una gran mayoría. Pero las ovejas de Dios escucharán estas voces. Y al escuchar la voz de Dios, serán resarcidos y serán sanados y curados. Mas en cuanto a vosotros, oveja mía, así ha dicho Jehová del Señor, he aquí, yo juzgo entre ovejas y ovejas, y entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también lo holláis con vuestros pies, lo que de vuestro pasto queda, y que bebiendo las aguas claras la enturbáis, además con vuestros pies, las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestro pie y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Una de las cualidades que tienen los hombres que no tienen a Dios en su corazón es la maledicencia. Después que comen y se sacian, botan o ensucian o se hacen pupú en el agua o en el pasto donde puede venir otro y comer. Entonces, ahí vamos a entender cuáles son las ovejas y cuáles son los machos cabríos y los cabritos. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y corneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que la echasteis y la dispersaste, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre ovejas y ovejas. Cuando Dios le dice, nunca más serán como rapiña, le está diciendo generalmente, ya nunca más van a volver a comer mis ovejas. Yo las engordaré nueva vez, pero ya no serán para su comestible. Yo, cuando empiezo un programa, me levanto a mi propio frente de una vez. Identifico cuáles son mis amigos y cuáles son mis enemigos. Todos aquellos que obedecen y escuchan la palabra de Dios son mis amados hermanos a los cuales yo estoy dispuesto a servir. Todos aquellos que se resisten a escuchar la palabra de Dios no son mis amigos, son mis enemigos. No tengo por qué odiarlos, pero los amo con el amor de Cristo. Ahora, son mis enemigos. No puedo ir a comer a la casa de ellos porque me van a envenenar. Y Dios no me manda a entrar a la casa de ningún enemigo. Fíjense que Jesucristo, cuando envía a sus discípulos, los envía de dos en dos y le dicen, vayan y toquen. Donde le abren la puerta, entren y posen allí y déjenle vuestra paz, la paz que yo os he dado. Donde no le abran, esos son sus enemigos. Sacúdanse el polvo de los pies y llévense su paz a otro lado. Cuando el hombre está en Cristo Jesús, no importa la tormenta, está ahí. Y en esa tormenta, nosotros, los hijos de Dios, tenemos paz. No importa que el barco se esté hundiendo. No sería nada más maravilloso para mí que poder morir predicando a Cristo. Para mí sería maravilloso. ¿Por qué sería maravilloso? Bueno, porque para los que no creen, la muerte
es un estado de situación permanente. Para los que creemos y conocemos en Dios, sabemos que deshacernos de esta porquería que se llama carne es la única forma que nos permitirá entrar al cuerpo de Cristo. Yo con esta carne no puedo entrar en el cuerpo de Cristo. Entonces solo puedo entrar siendo espiritual. Y necesito deshacerme de esta carne. Ahora, no puedo matarla porque no es mía. Yo no soy el dueño de esta carne. No puedo guindarme, ni ahorcarme, ni desearme la muerte, ni tirarme delante de una patana, ni tirármele de un puente. No. El anhelo está en mí, estar en mi Señor. Anhelo. Un anhelo. Estar con mi Padre. Estar con mi Señor, con mi amo, obedeciéndole de ahí a ahí, glorificando su santo nombre. Pero no me es permitido elegir cuándo o dónde. Tengo que terminar lo que se me mandó o se me encomendó en este mundo para poder partir. Ahora, me gustaría, no puedo decir como dijo Pedro, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, Señor, y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me habrá negado 3 veces. Cuando Jesús le dijo, a donde yo voy ustedes no pueden venir. No, ¿qué es eso? Yo estoy dispuesto a morir por ti. Si digo eso voy a sonar un poco mentiroso. Ahora, yo quisiera, mi anhelo está en poder estar al lado de mi Señor, de mi Maestro, de mi guía, de mi mentor, de mi Salvador, que es Cristo Jesús, el cual me llevará al Padre. Ya hemos agotado el tiempo de la prédica, ahora vamos a orar por ustedes. A partir de la semana que viene vamos a abrir los teléfonos para que ustedes puedan hacer su llamada y pedir sus oraciones. El próximo domingo a las 8 de la mañana, de 8 a 9, dando a conocer a Cristo el debate, volverá, si Dios nos lo permite. Pero ahora mismo yo voy a orar por todos ustedes. Y aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo, ahí mismo donde están, levanten su mano y confiesen al igual que yo. Señor Jesús, perdona mis pecados, ten piedad y misericordia de mí. Bendice mi vida, Señor. Permíteme ser bendecido y entrar en tus atrios. Dame la sabiduría y el entendimiento para poder caminar por tus atrios, Señor, para poder obedecer tu santa y divina palabra. Te suplicamos, Señor, que tú tomes dominio y control de todas esas vidas que en este momento están diciendo que se confiesan como pecadores, Señor, como malos, y que quieren ser sanados y salvados para participar y degustar de tu santa y divina palabra. Te suplicamos, Señor, que tú tomes el dominio y el control de este programa, de nuestras vidas, de nuestros familiares y de todas tus ovejas que tienen que escuchar este mensaje. Pon en ellos, Señor, el querer, el hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el tiempo en televisión es corto, así que hemos llegado a la parte final del día de hoy y nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere, de 8 a 9 de la mañana en su programa Dando a Conocer a Cristo, el debate. Dios le bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe siempre. Amén y amén. El Ministerio Jesucristo Fuente de Agua Viva y el Ministerio Casa de Dios presentan Dando a Conocer a Cristo. El debate.